Todo comenzó en marzo cuando mi esposo Peter, de 39 años, empezó a actuar de manera extraña con nuestras finanzas. Llevamos casados 7 años y siempre tuvimos un sistema en el que ambos contribuíamos a nuestra cuenta conjunta para pagar facturas y ahorrar, mientras manteníamos cuentas personales para nuestros gastos propios. Primero noté algo raro cuando intenté transferir dinero para nuestro fondo de vacaciones anuales, y vi que el saldo estaba mucho más bajo de lo que debería, como $12,000 menos. Cuando le pregunté a Peter al respecto, se puso muy a la defensiva y dijo que había estado enviando dinero a su madre, porque necesitaba tratamientos médicos que no estaban cubiertos por el seguro. Su madre, Janice, de 68 años, vive a unas 3 horas de distancia, y aunque no somos súper cercanos, siempre nos hemos llevado bien. Ella ha tenido algunos problemas de salud a lo largo de los años, así que su explicación tenía sentido. Le pregunté si deberíamos ir a visitarla, y él lo rechazó de inmediato, diciendo que ella estaba avergonzada por su condición y no quería visitas. Durante los siguientes meses, más dinero siguió desapareciendo. Cada vez que lo mencionaba, Peter se molestaba y hablaba de cómo el tratamiento de su madre no estaba funcionando y que necesitaban probar algo más. Decía cosas como, ¿quieres que mi madre muera? Cada vez que cuestionaba las cantidades. Me sentía como una completa idiota por siquiera preguntar, así que retrocedí. Para agosto, noté que otros $30,000 habían sido transferidos de nuestra cuenta. Era dinero que habíamos estado ahorrando para la entrada de una nueva casa. Empecé a preocuparme mucho, así que me senté con Peter y le pedí detalles sobre la condición de su madre. Se volvió súper vago, hablando de tratamientos especializados y terapias alternativas, pero no me dio ninguna especificidad. Esa noche, mientras Peter dormía, revisé el historial de transacciones de nuestra cuenta conjunta. Las transferencias iban todas a una cuenta que no reconocía, no a Janice. Cuando le pregunté al respecto a la mañana siguiente, afirmó que estaba enviando dinero a su hermano Tobias, quien se encargaba de todo lo médico porque vivía más cerca de su madre. Esta explicación no me convenció. Para empezar, Tobias y Janice nunca han sido cercanos. Además, Peter y Tobias apenas se hablan. Habían tenido una pelea años atrás por un negocio familiar. Todo empezó a oler mal. Decidí investigar un poco. Revisé el escritorio de Peter mientras él estaba en el trabajo y encontré extractos de una tarjeta de crédito que no conocía. La había maximizado. Otros $18,000 en deudas de las que no sabía nada. La mayoría de los cargos eran por restaurantes, hoteles y regalos caros de lugares como Tiffany's. A menos que su madre estuviera quedándose en el Four Seasons y comiendo en restaurantes con estrellas Michelin mientras se moría, algo no cuadraba. En octubre, cuando Peter dejó su teléfono desbloqueado en la encimera mientras se duchaba, nunca husmeó. Pero en ese punto, casi $60,000 de nuestros ahorros se habían ido y necesitaba respuestas. Abrí sus mensajes y vi una conversación con alguien guardado como Proyecto de Trabajo KP. Peter, transferí otros $5,000 hoy. Estarán en tu cuenta para mañana. Proyecto de Trabajo KP. OMG, gracias, bebé. No puedo esperar a verte el viernes. Tengo algo especial planeado, Peter. No puedo esperar. El estúpido cerdo cree todo. Solo llora por mamá y ella entrega el dinero. Proyecto de Trabajo KP. Eres tan inteligente, bebé. Por eso te amo. Tu esposa es una alfombra. Ja, ja, ja. Había fotos también. Proyecto de Trabajo KP definitivamente no era su madre. A menos que su madre fuera una rubia de 22 años llamada Kyla, que le gustaba enviar fotos en lencería. Me desplacé por meses de mensajes. Habían estado viéndose por casi un año. Encontré intercambios donde bromeaban sobre mí. Planeaban vacaciones usando nuestro dinero. E incluso discutían cómo estarían juntos una vez que hubieran drenado lo suficiente de nuestras cuentas. Había mensajes sobre un condominio que estaban mirando juntos. Nuestro dinero para la casa iba a financiar su nido de amor. Quería confrontarlo de inmediato, pero sabía que necesitaba ser inteligente al respecto. Si solo lo acusaba, lo negaría todo y posiblemente escondería más dinero antes de que pudiera detenerlo. Así que decidí un enfoque diferente. Llamé a su madre. No habíamos hablado en meses, pero pareció contenta de oírme. Casualmente le pregunté cómo se sentía y dijo que estaba genial. Acababa de volver de un crucero con sus amigas. Cuando mencioné los tratamientos médicos, no tenía idea de qué hablaba. No había estado enferma en absoluto. Ahí fue cuando se me ocurrió mi plan. Le dije a Janice que quería sorprender a Peter por nuestro aniversario, una pequeña mentira, y le pregunté si vendría a quedarse con nosotros el fin de semana. Aceptó de inmediato, diciendo que le encantaría vernos. Durante la semana siguiente, actué completamente normal alrededor de Peter. Él hizo 2 transferencias más a su mamá durante ese tiempo, totalizando otros $3,000. Cada vez me contaba una historia triste sobre cómo los tratamientos no estaban funcionando y que necesitaban probar algo más agresivo. Solo asentí y dije que haríamos lo que fuera necesario para ayudar a Janice a mejorar. El viernes pasado tomé el día libre del trabajo, pero fingí ir como de costumbre. En cambio, recogí a Janice de la estación de tren y la traje a casa. Peter no esperaba a ninguna de nosotras hasta la noche. Nos sentamos en la cocina y finalmente le conté todo. El dinero desaparecido, la novia, las mentiras sobre su salud. Estaba furiosa. Nunca había visto a una mujer de 68 años tan lista para pelear a puñetazos. Decidimos esperar y confrontarlo juntas cuando llegara a casa. Alrededor de las 4 p.m., oí su auto en el camino de entrada. Entró llamando mi nombre, claramente sorprendido de que estuviera en casa temprano. Luego entró en la cocina y vio a su madre sentada allí, saludable como siempre, con una pila de extractos bancarios frente a ella. Nunca había visto a alguien palidecer tan rápido. Literalmente se agarró de la pared para estabilizarse. Antes de que pudiera hablar, muy dulcemente le pregunté cómo iban los tratamientos de su mamá y si la última transferencia de $3,000 había sido suficiente para cubrirlos. Janice se levantó y preguntó qué tratamientos médicos estaba mencionando, porque no había ido al médico en meses excepto por su chequeo regular, que había salido perfecto. La expresión en su rostro casi valió los $60,000 que había robado. Janice tomó los extractos y empezó a revisarlos uno por uno. Hotel Four Seasons Tiffany's. ¿Para quién eran estos, Peter? Ciertamente no para tu madre moribunda. Peter finalmente se quebró. Admitió todo. La novia, el dinero, todo. Intentó alegar que solo había sido un error,
que se había dejado llevar por Kyla, pero que realmente me amaba. Janice no se lo tragó. Le dijo que no era hijo suyo, que su padre estaría avergonzado y que lo estaba sacando de su testamento con efecto inmediato. Calmadamente le dije a Peter que necesitaba irse. Suplicó y rogó. Pero ya le había empacado una maleta y había llamado a su hermano Tobias, quien confirmó que Peter no le había enviado dinero para su madre. Resulta que Tobias no había hablado con Peter en más de un año. Peter se fue esa noche. Cambié las cerraduras a la mañana siguiente y transferí lo poco que quedaba en nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal. También congelé nuestras tarjetas de crédito y contacté a un abogado de divorcio. Eso fue hace 3 días. Desde entonces, Peter me ha enviado mensajes de texto desde el sofá de su hermano, donde aparentemente se está quedando. Van desde arrepentidos hasta enojados y desesperados. Afirma que Kyla lo dejó en cuanto se dio cuenta de que el tren del dinero se había detenido. No he respondido a ninguno aún. Mi abogada me aconsejó documentar todo pero no interactuar. He estado quedándome con mi hermana Luna mientras decido los próximos pasos. Sigo pensando en todos esos meses en que le creí. ¿Cómo me sentía culpable por cuestionarlo sobre el dinero? ¿Cómo pensé que estaba ayudando a salvar la vida de su madre? Todo mientras él y su novia se reían de lo idiota y crédula que era. Aún no sé qué hacer con el dinero. La abogada dice que podríamos recuperar algo, pero será un proceso largo. Me estoy reuniendo con Janice de nuevo mañana. Quiere ayudarme a clavar a Peter en el divorcio. Aquí es donde necesito consejo. La familia de Peter, excepto Janice, está explotando mi teléfono, diciendo que debería hablar con él, que merece una oportunidad para explicar. ¿Debería siquiera molestarme en escucharlo? ¿Hay alguna explicación que pueda hacer esto mejor? ¿Y cómo sigo adelante sabiendo que la persona en quien más confiaba en el mundo me pensó como un cerdo estúpido que podía manipular tan fácilmente? Actualización. Gracias a todos por el apoyo abrumador. Muchos preguntaron qué dijo Janice cuando descubrió que Peter había usado su enfermedad como cobertura para su aventura. Solo diré que las palabras que salieron de la boca de esa mujer harían sonrojar a un marinero. Nunca la había visto tan furiosa. Me ha estado llamando diariamente y ha prometido testificar en los procedimientos de divorcio, si es necesario. Incluso se disculpó conmigo diciendo que se sentía responsable por criar a un hijo tan terrible. He estado recolectando evidencia con mi abogada, y las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. Actualizaremos pronto. Mucho ha pasado desde que confronté a Peter con su muy viva madre. Para aquellos que preguntan por una actualización sobre Janice, esa mujer es una fuerza. El día después del confronto, nos reunimos para almorzar como estaba planeado. Ella trajo una carpeta con cada tarjeta de cumpleaños, regalo de Navidad y foto familiar de Peter que pudo encontrar. Pasó por cada una contándome historias de su infancia. Luego las rompió ceremoniosamente por la mitad. Dijo que ningún hijo suyo trataría a nadie de esa manera, especialmente a su esposa. Janice insistió en llamar al padre de Peter, Ralph. Han estado divorciados por años, pero se mantienen amigables. Lo puso en altavoz justo allí en el restaurante y le contó todo. Ralph estaba completamente conmocionado. A diferencia del resto de la familia de Peter, no defendió a su hijo en absoluto. En cambio, pidió la información de mi abogada para proporcionar cualquier documentación necesaria para el divorcio. Ahí fue cuando Janice soltó otra bomba. Aparentemente, Peter le había pedido dinero a su padre unos meses atrás, también alegando que era para los gastos médicos de Janice. Ralph le había enviado $15,000 de los que yo no sabía nada. Así que esos son otros $15,000 encima de nuestros $60,000. El total sigue creciendo. Mientras aún estábamos en el almuerzo, Peter llamó a Janice repetidamente. Finalmente respondió en altavoz, y él inmediatamente lanzó una disculpa ensayada sobre cómo había cometido un terrible error y quería arreglar las cosas. Janice lo cortó a mitad de la frase y le dijo que ya había cambiado su testamento, sacándolo por completo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Puede que no esté enferma ahora, pero saber lo que has hecho me ha puesto enferma del estómago. No me contactes de nuevo hasta que hayas devuelto cada centavo a tu esposa. Después del almuerzo, volví al lugar de Luna para encontrar a Peter sentado en el camino de entrada. De alguna manera había descubierto que me estaba quedando allí. Intentó bloquear mi camino, rogando por 5 minutos para explicar. Me negué a interactuar y llamé a Luna desde el auto. Ella salió y le dijo que llamaría a la policía si no se iba inmediatamente. Eventualmente se fue, pero no antes de gritar que estaba exagerando y destruyendo nuestro matrimonio por un error. Un error. Robar $60,000 y tener una aventura de un año es aparentemente solo un error en el libro de Peter. Al día siguiente, me reuní con mi abogada de divorcio, Lisa, quien me aconsejó presentar una orden de restricción financiera de emergencia para evitar que Peter escondiera o transfiriera más activos. Cuando miramos más profundo en nuestras finanzas, encontramos transacciones aún más perturbadoras. Peter había estado drenando sistemáticamente nuestras cuentas por más tiempo del que me daba cuenta. Cantidades pequeñas al principio, luego sumas mayores a medida que se ponía más audaz. Lisa estimó el total más cerca de $85,000 cuando factorizamos la deuda de la tarjeta de crédito y otras transacciones ocultas. Lisa también me aconsejó revisar mi reporte de crédito. Menos mal que lo hice. Peter había abierto 2 tarjetas de crédito adicionales a mi nombre de las que no sabía nada. Estaban maximizadas con cargos a hoteles, restaurantes y varios minoristas en línea. Lisa inmediatamente me ayudó a reportar el fraude y poner un congelamiento en mi crédito. Días después de nuestra confrontación, finalmente reuní el coraje para volver a nuestra casa. Luna vino conmigo para apoyo. Encontramos el lugar en completo desorden. Peter claramente había regresado y lo había revuelto, buscando quién sabe qué. Mi caja de joyas estaba vacía. La escritura de la casa, que guardamos en nuestra caja fuerte en casa, había desaparecido, junto con varios otros documentos importantes. Incluso mi pasaporte faltaba. Llamé a la policía para reportar la invasión y el robo. Cuando llegaron, uno de los oficiales mencionó que habían tenido una llamada similar de nuestra dirección unos días antes. Resulta que Peter les había llamado alegando que yo lo había locked ilegalmente de su casa y tomado sus pertenencias. El oficial explicó que le habían dicho que era un asunto civil, ya que estábamos casados y no podían forzar la entrada en su nombre. Presenté otro reporte policial por los artículos robados y proporcioné al oficial copias de mi certificado de matrimonio y la escritura.
Afortunadamente, tenía copias digitales guardadas en línea. También les mostré la orden financiera de emergencia que mi abogada había presentado. Tomaron la información, pero me advirtieron que recuperar los artículos podría ser difícil sin prueba de que Peter específicamente los tomó. Mientras limpiábamos el desastre, la hermana de Peter, Rosalind, apareció sin anuncio. Empezó a sermonearme sobre cómo el matrimonio es para lo bueno y lo malo, y cómo necesitaba perdonar a Peter porque la familia viene primero. Le recordé que Peter aparentemente no pensó que la familia venía primero cuando me estaba robando y burlándose de mí con su novia. También mencioné que había usado la enfermedad falsa de su madre para robar a su padre también. Eso la cayó rápidamente. Se fue después de decir que solo estaba tratando de ayudar, pero no antes de advertirme que Peter estaba en un mal lugar y que debería tener cuidado de no empujarlo demasiado lejos. Esa noche, la misma Kayla me contactó a través de Instagram. Me envió un mensaje diciendo que nunca quiso lastimar a nadie y que Peter le había dicho que estábamos separados y en proceso de divorcio. Afirmó que solo se enteró de que aún estábamos juntos hace un mes, pero para entonces ya estaba enamorada de él. Adjuntó capturas de pantalla de sus conversaciones donde Peter le dijo que nuestro matrimonio estaba terminado en todo menos en papeles, y que solo se quedaba conmigo para arreglar las finanzas antes de irse. Las capturas también revelaron algo que me enfureció de nuevo. Peter había llevado a Kayla a nuestra casa de vacaciones en las montañas, una cabaña que ha estado en mi familia por generaciones. Había fotos de ellos juntos allí en la cabaña de mi familia, bebiendo la colección de vinos vintage de mis abuelos. En un mensaje particularmente infuriador, Peter le dijo a Kayla que deberían renovar el lugar una vez que fuera oficialmente de ellos, después de nuestro divorcio. No respondí directamente a Kayla. En cambio, le reenvié todo a mi abogada, quien dijo que la evidencia era útil pero me aconsejó evitar más contacto con ella. Lisa explicó que Kayla podría estar contactándome ahora para protegerse, temiendo que la demandara por alienación de afecto. Aparentemente, eso aún es una cosa en nuestro estado. A la mañana siguiente, conduje a la cabaña con Luna para revisarla. El lugar era un desastre. Botellas de vino vacías por todos lados, sábanas sucias, comida dejada para pudrirse. Claramente la habían usado como su nido de amor por meses. Encontré ropa de mujer en el cajón que no era mía, junto con un cuaderno que contenía lo que parecía planes para renovar la cabaña de mi familia. Había estimaciones de contratistas, muestras de materiales y una línea de tiempo que mostraba que planeaban empezar el trabajo el próximo mes. Pasé todo el día limpiando y asegurando la cabaña. Cambié las cerraduras. Instalé un sistema simple de cámaras de seguridad que Luna me ayudó a comprar en el camino, y hice un inventario de todo lo que faltaba o estaba dañado. El equipo de pesca de mi abuelo se había ido junto con algunas joyas que mi abuela guardaba allí. El valor total era probablemente alrededor de $5,000, pero el valor sentimental era inestimable. Mientras estábamos allí, Peter llamó al teléfono de Luna. Ahora está bloqueado en el mío. Cuando ella respondió, exigió saber dónde estaba y por qué no respondía a sus mensajes. Luna lo puso en altavoz para que pudiera oír. Sonaba desesperado, diciendo que había cometido un terrible error y necesitaba hablar conmigo cara a cara. Luego su tono cambió completamente cuando Luna le dijo que estábamos en la cabaña. Se enfureció, diciendo que no tenía derecho a cambiar las cerraduras de su cabaña y que llamaría a la policía si no le daba las nuevas llaves inmediatamente. Luna le recordó que la cabaña había estado en mi familia por 3 generaciones y su nombre no estaba en ningún papel. Colgó. 20 minutos después, vimos su auto entrando al camino. Luna y yo rápidamente cerramos las puertas con llave y cerramos las persianas. Peter empezó a golpear la puerta, gritando que sabía que estábamos adentro y exigiendo que lo dejáramos entrar. Cuando no respondimos, probó usar su llave. Luego empezó a rodear la cabaña, buscando otra forma de entrar. Llamé al sheriff local, quien llegó unos 15 minutos después. Para entonces, Peter estaba sentado en su auto en el camino, negándose a irse. El sheriff habló con él primero, luego vino a la puerta para hablar conmigo. Le mostré la escritura de la cabaña. La había traído conmigo, afortunadamente, probando que era propiedad de mi familia, no propiedad marital. También expliqué la situación con el divorcio en curso y la orden de restricción financiera. El sheriff me aconsejó presentar una orden de protección cuando volviera a la ciudad, diciendo que Peter parecía inusualmente obsesionado con entrar en la cabaña. Nos quedamos en la cabaña esa noche de todos modos, con el sheriff prometiendo que un diputado pasaría periódicamente para verificarnos. A la mañana siguiente, encontramos el auto de Peter estacionado más abajo en el camino, fuera de la vista de la cabaña. Estaba dormido adentro. Llamamos al sheriff de nuevo, quien vino y escoltó a Peter con una advertencia de que sería arrestado por allanamiento si regresaba. Cuando volvimos a la ciudad, fui directamente a la corte para presentar la orden de protección. Mientras llenaba el papeleo, recibí un email del email de trabajo de Peter. La única forma en que podía contactarme, ya que lo había bloqueado en todas partes. El asunto era ¿qué encontré? Y el email contenía solo una foto de una llave de unidad de almacenamiento y las palabras «lo sé todo». Al principio no tenía idea de qué hablaba. No tengo una unidad de almacenamiento. Luego me golpeó. Mi papá tenía una unidad de almacenamiento donde guardaba algunos heirlooms familiares y papeles después de mudarse a una casa más pequeña el año pasado. Lo había ayudado a organizarla y tenía una llave de repuesto. Peter solo había estado allí una vez, pero debe haber encontrado la llave y hecho la conexión. Inmediatamente llamé a mi papá, pero no contestó. Intenté con mi madrastra, y me dijo que estaban realmente en la instalación de almacenamiento en ese momento porque habían recibido una alerta de que alguien había accedido a su unidad. Le conté sobre el email de Peter y le pregunté si algo faltaba. Dijo que acababan de llegar y estaban esperando al gerente de la instalación para ayudarlos a entrar porque el candado había sido cambiado. Dejé la corte y conduje directamente a la instalación de almacenamiento. Para cuando llegué, la policía ya estaba allí. Las cámaras de seguridad de la instalación habían capturado a Peter entrando con mi llave de repuesto, luego saliendo con varias cajas. El gerente de la instalación dijo que había pasado el día anterior, solo horas después de que Peter había dejado la cabaña. Mi papá estaba furioso. Entre los artículos faltantes estaban álbumes de fotos familiares, algunas joyas de mi difunta madre que él había estado guardando para mí,
y una caja de archivos conteniendo documentos familiares, incluyendo la escritura original de la cabaña y algo de información financiera de mis padres. La policía tomó un reporte. Pero como Peter era técnicamente mi esposo y yo le había dado acceso a la llave, aunque sin saberlo, dijeron que podría ser difícil perseguir cargos por robo. Esa noche, Peter envió otro email. Necesitamos hablar de qué pasa después. Reúnete conmigo mañana o empiezo a vender cosas. Incluyó una foto del anillo de compromiso de mi madre, el que siempre había esperado tener algún día. Reenvié el email a mi abogada y al oficial de policía que manejaba el caso. Lisa me aconsejó no reunirme con Peter sola bajo ninguna circunstancia, pero dijo que podíamos arreglar una reunión en su oficina con seguridad presente. El oficial dijo que intentarían obtener una orden para registrar la casa del hermano de Peter por los artículos robados, pero podría tomar unos días. Estoy escribiendo esta actualización desde una habitación de hotel que Peter no conoce. He movido todas mis pertenencias esenciales aquí, y solo le he dicho a Luna y a mis padres dónde estoy. La audiencia de la orden de protección es mañana, y Lisa piensa que tenemos un caso fuerte dada la conducta escalada de Peter. Aún no puedo creer lo rápido que mi vida implosionó. Hace 3 semanas pensé que estaba en un matrimonio estable con un hombre que me amaba. Ahora estoy escondida en una habitación de hotel mientras mi esposo saquea las posesiones de mi familia e intenta extorsionarme con las joyas de mi madre muerta. Actualizaré de nuevo después de la audiencia. Gracias a todos por su apoyo y consejos. La audiencia de la orden de protección estaba programada para el miércoles por la mañana. Llegué a la corte con mi abogada, Lisa, 1 hora antes. Estábamos revisando nuestra documentación cuando mi papá me texteó que Peter estaba en el estacionamiento paseando de un lado a otro junto a su auto. Lisa inmediatamente notificó a la seguridad de la corte, quienes dijeron que lo vigilarían, pero no podrían hacer nada hasta que entrara al edificio. Unos 15 minutos antes de la audiencia, Peter entró con su propio abogado, un tipo con aspecto resbaladizo en un traje caro. Se sentaron en el lado opuesto del área de espera, y Peter me miró fijamente con una mezcla extraña de enojo y lo que probablemente pensó que era remordimiento. Su abogado intentó acercarse a nosotros para trabajar algo antes de entrar, pero Lisa lo cortó inmediatamente. Cuando nos llamaron al tribunal, tuve que describir todo lo que había pasado. El robo financiero, las invasiones a nuestra casa y la cabaña, el robo de la unidad de almacenamiento y los emails amenazantes. El juez hizo varias preguntas sobre la línea de tiempo y quiso saber si Peter había sido físicamente violento alguna vez. Expliqué que aunque no me había golpeado, su comportamiento se había vuelto cada vez más errático e intimidante. El Wayne G., abogado de Peter, intentó pintarlo como un esposo devoto que había cometido un error y ahora le estaban negando acceso a su propia casa y posesiones. Afirmó que Peter solo fue a la cabaña porque estaba preocupado por su mantenimiento y que tomó artículos de la unidad de almacenamiento porque eran propiedad marital. Tenía miedo de que yo los escondiera o destruyera. Luego Peter habló. Me miró directamente y dijo que estaba profundamente arrepentido por su lapsus de juicio con Kayla, pero insistió en que estaba exagerando todo. Afirmó que ya había terminado con ella y devuelto la mayoría del dinero a nuestras cuentas. Todo el tiempo que hablaba, seguía pensando en esos textos donde me llamaba cerdo estúpido. Cuando fue mi turno de responder, saqué mi teléfono y le mostré al juez las capturas de pantalla de los mensajes de Peter a Kayla sobre mí. También presenté extractos bancarios mostrando que no se había devuelto dinero, contrario a lo que acababa de afirmar bajo juramento. Después de oír ambos lados, el juez concedió la orden de protección temporal por 90 días. Peter no puede contactarme excepto a través de nuestros abogados, y debe mantenerse al menos a 100 yardas de mí, mi lugar de trabajo, la casa de Luna y la casa de mis padres. El juez también ordenó a Peter devolver todos los artículos robados en 48 horas. Esa noche, recibí un DM. Era Kayla. Dijo que Peter la había estado acosando desde que rompió con él, apareciendo en su apartamento y lugar de trabajo, exigiendo que me dijera que ya no estaban juntos. Preguntó si podíamos reunirnos porque había cosas que debería saber. Kayla no se veía como esperaba. De sus fotos había imaginado a esta destructora de hogares confiada y glamorosa. En persona, parecía joven, nerviosa y completamente fuera de su profundidad. Empezó disculpándose, alegando de nuevo que Peter le había dicho que estábamos separados. Le pregunté por qué continuó la relación después de descubrir que no era verdad. Admitió que para entonces, Peter la había convencido de que estaban destinados a estar juntos, y que yo era lo único que se interponía en su camino. Peter no solo había robado de nuestras cuentas conjuntas, también había sacado préstamos a nombre de ambos usando emails falsos para que no viera las notificaciones de aprobación. Kayla me mostró textos que Peter le había reenviado, discutiendo términos de préstamos y cronogramas de pagos. Basado en lo que me mostró, hay al menos otros $40,000 en deuda de los que no sabía nada. Kayla también reveló que su plan para comprar una casa no era solo charla. Peter había puesto un depósito en un condominio usando nuestros ahorros, diciéndole al agente inmobiliario que su esposa, yo, firmaría los papeles después. El condominio estaba supuestamente para ser una sorpresa para el cumpleaños de Kayla el próximo mes. Cuando le pregunté por qué me contaba esto ahora, dijo que Peter se había vuelto cada vez más controlador y a veces aterrador. Después de que lo confronté y corté el acceso al dinero, había empezado a presionarla para que sacara préstamos a su nombre. Cuando se negó, se enojó y amenazó con contarle a sus padres conservadores sobre su relación. Aparentemente, aún piensan que se está guardando para el matrimonio. No estaba segura de si creerle, pero Luna señaló que independientemente de los motivos de Kayla, la información sobre los préstamos era algo que necesitaba investigar. Le agradecí por venir y le dije que mi abogada la contactaría si necesitábamos una declaración formal. Mientras nos íbamos, me entregó una pequeña caja con un par de aretes que habían pertenecido a mi abuela. Aparentemente, Peter se los había dado, alegando que eran heirlooms familiares de su lado. Al día siguiente, me reuní con Lisa de nuevo y le mostré todo lo que Kayla me había dado. Inmediatamente comenzó a investigar los préstamos y descubrió que Peter había sacado 3 préstamos personales, totalizando $42,000 usando nuestra información conjunta.
Presentó mociones de emergencia para agregar esta nueva información a nuestros procedimientos de divorcio y orden de restricción financiera. Mientras tanto, mi papá llamó para decirme que algunos de los artículos de la unidad de almacenamiento habían sido devueltos. Los habían dejado en una caja en el porche delantero de su casa sin nota. El anillo de compromiso de mi madre no estaba entre los devueltos, ni varias otras piezas valiosas. Días después de que se concediera la orden de protección, finalmente regresé a nuestra casa con una escolta policial para recoger más de mis pertenencias. La casa estaba en peor estado que antes. Parecía que Peter había estado viviendo allí a pesar de que se habían cambiado las cerraduras. Había contenedores de comida vacíos por todos lados, ropa esparcida y un olor persistente a alcohol. Mi escolta explicó que no podían evitar que Peter entrara ya que su nombre estaba en la escritura, a pesar de la orden de protección prohibiéndole contactarme. Mientras empacaba más ropa y artículos personales, noté algo raro en la pared del dormitorio. El marco que sostenía nuestra foto de boda colgaba torcido, y la pared detrás parecía diferente. Quité el marco y encontré un pequeño agujero que había sido remendado recientemente. Recordé que Peter había instalado una caja fuerte en la pared en ese lugar cuando compramos la casa por primera vez. La usábamos para pasaportes y dinero de emergencia. La caja fuerte se había ido, toda removida de la pared y remendada encima. Se lo mencioné al oficial, quien lo documentó como posible evidencia de mala conducta financiera, pero explicó que como Peter era un propietario legal de la casa, remover un accesorio no era técnicamente un crimen. Aún así, era inquietante darme cuenta de que había estado removiendo sistemáticamente cosas de nuestra casa, mientras yo me quedaba en otro lugar. Esa noche, el hermano de Peter, Tobias, me llamó. Se disculpó por la llamada tardía, pero dijo que necesitaba contarme algo importante. Según Tobias, Peter había aparecido en su casa completamente borracho la noche anterior, despotricando sobre cómo yo había arruinado todo y cómo se aseguraría de que no obtuviera nada en el divorcio. Tobias dijo que se preocupó cuando Peter empezó a hablar de pólizas de seguro y leverage que tenía sobre mí. Tobias admitió que inicialmente le había permitido quedarse porque creía la versión de Peter, que yo había exagerado por una aventura breve y lo había echado injustamente. Pero después de ver el comportamiento errático de Peter y oírlo hablar del dinero que había tomado, Tobias dijo que ya no se sentía cómodo teniendo a Peter en su casa. Le había pedido que se fuera esa mañana, lo que resultó en una gran discusión. Antes de colgar, Tobias mencionó algo que me envió un escalofrío por la espina. Aparentemente, Peter había estado reuniéndose con algunos asociados de negocios que Tobias no reconocía, gente que no parecía del círculo habitual de Peter. Cuando Tobias preguntó sobre ellos, Peter había sido evasivo, diciendo solo que lo estaban ayudando a proteger sus activos de mí. El viernes, mi abogada llamó con noticias. La corte había acelerado nuestro proceso de descubrimiento financiero debido a la evidencia de fraude, y las cuentas de Peter habían sido congeladas pendientes de investigación. Su abogado de repente había solicitado una reunión para discutir términos de acuerdo, un completo reverso de su postura anterior de pelear todo. Lisa sospechaba que se habían dado cuenta de lo mal que se veía para Peter, especialmente con la nueva evidencia de fraude de préstamos y su intento de acceder a mis fondos de retiro. Me aconsejó aceptar la reunión, pero me advirtió no tener esperanzas altas de recuperar todo el dinero. En este punto, explicó que la mayoría probablemente ya se había ido, gastado en Kayla, el depósito del condominio, que aún estábamos rastreando, y cualquier otro gasto que Peter hubiera escondido. La reunión de acuerdo estaba programada para el lunes por la mañana en la oficina de Lisa. Durante el fin de semana, intenté prepararme mentalmente para verlo de nuevo. Luna se quedó conmigo en el hotel y me ayudó a organizar toda mi documentación. Estábamos despiertos hasta tarde el domingo por la noche cuando mi teléfono vibró con un texto de Janice. Había recibido una llamada preocupante de Rosalind, quien dijo que Peter había aparecido en su casa en un estado agitado hablando de irse de la ciudad. Janice quería que lo supiera en caso de que afectara la reunión del lunes. Reenvié esta información a Lisa, quien dijo que notificaría a la corte por la mañana. Intenté dormir, pero seguí teniendo pesadillas sobre Peter apareciendo en el hotel. Revisé y reorganicé que la habitación estuviera segura, incluso empujando una silla contra la puerta. La mañana del lunes llegó, y Luna me llevó a la oficina de Lisa. Llegamos temprano de nuevo, así que nos sentamos en el estacionamiento tomando café e intentando calmar mis nervios. Exactamente a las 9 a.m., Lisa llamó a mi celular. Ya estaba adentro, y el abogado de Peter había llegado, pero no había señal de Peter mismo. Decidimos entrar de todos modos. El abogado de Peter, señor Zane, se veía incómodo mientras explicaba que no había podido contactar a su cliente desde la noche anterior. Había asumido que Peter se encontraría con él en la oficina. Lisa sugirió proceder con discusiones preliminares mientras esperábamos, pero podía decir que todos estaban tensos. Unos 30 minutos en la reunión. La asistente de Lisa interrumpió para decir que alguien del departamento de policía estaba llamando por mí. El oficial en el teléfono explicó que habían recibido una llamada de la oficina de gestión de mi complejo de apartamentos. El personal de mantenimiento había entrado a mi unidad por un reporte de fuga de agua y encontrado daños extensos. Muebles cortados, paredes dañadas y lo que parecía aceite o pintura vertido sobre todo. El oficial preguntó si podía ir a identificar qué había sido dañado y qué podría faltar. El apartamento estaba peor de lo que imaginaba. Cada pieza de mueble había sido cortada o rota. Fotos destrozadas y aceite negro vertido sobre la cama, el sofá y las alfombras. El televisor había sido destrozado. Y alguien había escrito cerdo estúpido en la pared de la sala de estar. Las mismas palabras que Peter había usado para describirme en su texto. Mientras la policía tomaba fotos y documentaba los daños, me senté en el auto de Lisa intentando no desmoronarme. Ella estaba al teléfono con el secretario del juez, explicando la situación y solicitando una audiencia de emergencia para abordar la violación de la orden de protección. El oficial de policía que había estado adentro se acercó y preguntó si tenía algún lugar seguro para quedarme ya que el apartamento sería inhabitable por algún tiempo. Asentí, aunque no estaba segura de que el hotel se sintiera seguro ahora. Estoy escribiendo esta actualización desde otro hotel, con mejor seguridad y bajo un nombre diferente. La policía aún no ha localizado a Peter,
y estoy aterrorizada de lo que podría hacer después. Lisa está presionando por una audiencia de divorcio acelerada basada en las circunstancias extremas, pero el proceso legal aún se mueve más lento de lo que me gustaría. La parte más frustrante es saber que incluso cuando todo esto termine, probablemente nunca recuperaré el dinero que robó o los heirlooms familiares que tomó. La vida que pensaba tener, el futuro por el que estaba ahorrando, ha sido desmantelada por la persona en quien más confiaba. ¿Y para qué? Por una mujer más joven que lo dejó en cuanto el dinero dejó de fluir. Por unos meses de vivir por encima de sus medios. Actualizaré de nuevo cuando haya nuevos desarrollos. Por ahora, solo estoy tratando de mantenerme segura y averiguar cómo reconstruir de las cenizas de la vida que Peter quemó. Han pasado casi 2 meses desde mi última actualización. He empezado a escribir esa publicación al menos una docena de veces, pero siempre pasaba algo nuevo que cambiaba la situación. Creo que finalmente puedo compartir la historia completa ahora. Después de la destrucción del apartamento y la desaparición de Peter, se emitió una alerta estatal por él. La policía tomó la violación de la orden de protección en serio. Por casi una semana no hubo señal de él. Me quedé en mi hotel seguro, apenas durmiendo, saltando ante cada ruido. Luego, el viernes por la noche, recibí una llamada del detective Robson, quien había sido asignado a mi caso. Habían localizado el auto de Peter, abandonado en el estacionamiento de un centro comercial a unas 40 millas fuera de la ciudad. Su billetera y teléfono estaban adentro, pero no había señal de él. Lo estaban tratando como un caso de persona desaparecida, y me preguntaron si tenía ideas de dónde podría haber ido. Honestamente no. El Peter que pensaba conocer no abandonaría su auto o desaparecería sin una palabra. Pero de nuevo, el Peter que pensaba conocer no robaría nuestros ahorros de vida para su novia, o destruiría nuestro apartamento. El detective me pidió que les avisara si oía algo, enfatizando que no intentara contactar a Peter si me contactaba. Días después, Rosalind llamó histérica. Peter había aparecido en su casa en medio de la noche, luciendo desaliñado y actuando extraño. Pidió usar su ducha y pedir prestado algo de dinero, alegando que estaba manejando una situación y le pagaría el doble. Cuando ella lo cuestionó sobre la policía buscándolo, se enojó y se fue. Había esperado hasta la mañana para llamarme porque tenía miedo de cómo había reaccionado. Inmediatamente llamé al detective Robson y le di la información de Rosalind. En horas, habían establecido vigilancia en su casa por si Peter regresaba. Mientras tanto, Lisa presentó una moción de emergencia para congelar cualquier activo y cuentas restantes que no habíamos asegurado ya, incluyendo una cuenta de inversión previamente desconocida que Tobias había descubierto que Peter abrió el año pasado. Pasaron 3 días más sin señal de Peter. Luego, el miércoles por la mañana, recibí un texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. Reúnete conmigo en el parque junto al lago. 2 p.m. Ven sola o desaparezco para siempre. Lo reenvié al detective, quien confirmó que fue enviado desde un teléfono desechable, pero probablemente de Peter basado en el estilo de escritura. Me aconsejaron no ir, pero dijeron que podían establecer una operación para monitorear la reunión desde la distancia si quería intentar atraerlo. Después de hablarlo con Lisa, acepté. El parque era lo suficientemente público como para ser relativamente seguro, y quería que esta pesadilla terminara. A las 1:45 llegué al parque con un auto policial sin marcar siguiéndome a distancia. Me senté en un banco frente al lago como se indicó y esperé. Oí a alguien acercarse por detrás. Era Peter. Se sentó sin mirarme y empezó a hablar inmediatamente. Dijo que todos se habían vuelto en su contra, que toda su vida había sido destruida por un error. Solo escuché mientras divagaba, tratando de no mostrar lo disgustada y enojada que me sentía. Eventualmente llegó al punto. Necesitaba dinero para empezar de nuevo en algún lugar más. Afirmó que si transfería $20,000 a una cuenta que había establecido, firmaría los papeles del divorcio inmediatamente y nunca oiría de él de nuevo. Le pregunté sobre el apartamento, el robo de la unidad de almacenamiento, las joyas de mi madre. Actuó como si estos fueran inconvenientes menores comparados con lo que él estaba pasando. Antes de que pudiera responder, me agarró el brazo y dijo que necesitaba ir con él para arreglar este desastre. Me solté y me paré, diciéndole claramente que no iba a ir a ningún lado con él. Se veía genuinamente choqueado, como si no se le hubiera ocurrido que me negaría. En ese momento, 2 oficiales de civil se acercaron e identificaron. Peter me miró con puro odio antes de girar y correr hacia el estacionamiento. No llegó lejos. Lo atraparon en segundos y lo esposaron mientras le leían sus derechos. Esa noche, el detective llamó para informarme que Peter estaba en custodia por violar la orden de protección y sería retenido pendiente de una audiencia de fianza. Habían registrado su mochila y encontrado varios artículos perturbadores, una lista de direcciones, incluyendo mi hotel. Aún no sé cómo lo encontró. Impresiones de mis extractos bancarios y una pequeña caja conteniendo el anillo de compromiso de mi madre. La audiencia de fianza estaba programada para el viernes por la mañana. Asistí con Lisa, sentándome lo más lejos posible de los procedimientos. El fiscal presentó evidencia de la violación de la orden de protección, la destrucción del apartamento y el comportamiento amenazante. El abogado de corte de Peter argumentó por la liberación, alegando que Peter estaba pasando por una crisis emocional debido al divorcio, y solo quería resolver las cosas con su esposa. El juez negó la fianza, citando el riesgo que Peter representaba basado en sus acciones recientes. Permanecería en custodia hasta el juicio, que podría ser meses después. La decisión del juez fue rápida y decisiva. Concedió el divorcio por motivos de fraude y adulterio, me otorgó la casa y la cabaña directamente, y ordenó a Peter reembolsar todo el dinero robado más mis honorarios legales. También abordó los cargos criminales que Peter enfrentaba por la violación de la orden de protección, destrucción de propiedad y fraude financiero, notando que estos serían manejados en procedimientos separados. Mientras salíamos del tribunal, Lisa me advirtió que aunque el juicio estaba a mi favor, recuperar el dinero realmente sería desafiante. Peter ya había gastado la mayoría, y su situación financiera era dire con la pérdida de su trabajo y problemas legales acumulándose. Sugirió que presentáramos gravámenes contra cualquier ganancia o activo futuro, pero me preparó para la posibilidad de que nunca viera la cantidad completa. Una semana después de la audiencia, recibí una llamada de Ralph, el padre de Peter. Pidió reunirse conmigo privadamente.
Cuando llegué, fue directo al punto. Se sentía parcialmente responsable por no reconocer la deshonestidad de Peter antes y quería enmendarlo. Me entregó un sobre conteniendo un cheque de caja por $25,000. No la cantidad completa que Peter había robado, pero suficiente para ayudarme a ponerme de pie de nuevo. Después de consideración cuidadosa, acepté el cheque con el acuerdo de que usaría parte de él para reparar la cabaña familiar que Peter había dañado. Se sintió como el compromiso correcto, reconociendo el gesto de Ralph mientras mantenía límites. Los procedimientos criminales contra Peter avanzaron. Últimamente aceptó un acuerdo de culpabilidad por la violación de la orden de protección, destrucción de propiedad y cargos de fraude financiero. Los términos incluyeron 18 meses en la cárcel del condado, evaluación y tratamiento psiquiátrico obligatorio, y 5 años de libertad condicional después de la liberación. El acuerdo de culpabilidad también incorporó la restitución financiera ordenada en nuestro decreto de divorcio. En cuanto a Kyla, no he tenido contacto con ella desde la audiencia del tribunal. Han pasado 6 meses desde que comenzó esta pesadilla. He vendido la casa, demasiados malos recuerdos, y me mudé a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. He estado lentamente reemplazando las posesiones que Peter destruyó y reconstruyendo mis ahorros. El dinero aún se ha ido. Probablemente nunca recuperaré la mayoría. Para aquellos que han seguido mi historia desde el principio, gracias por su apoyo y consejos.